condición rectangular, es decir, para el caso de zapata rectangular, mediante la siguiente expresión, ¿ya? Que el factor de influencia rectangular es igual al factor de influencia cuadrada más 0.11 del continuo menos el cuadrado multiplicado por L sobre B menos 1, ¿ya? Solamente menciona eso, ¿ya? Y también Schmermann solamente menciona en ese sentido para poder interpolar, ¿ya? Una condición intermedia. Ya, un momento, por favor. Rosalinda, a ver, ¿en qué parte? Porque incremento de esfuerzos es el capítulo 1. Ahorita estamos en el capítulo 2. ¿Ya? No sé a qué te refieres con el incremento de esfuerzos. Ya escribílo con más calma. ¿Ya? Ya entonces, el texto de Schmermann y tanto el texto como de Ligio Salinas mencionan que para la condición que no es cuadrada y no es continua, ya, esta es la condición cuadrada y esta es la condición continua, se debe interpolar, ya, los resultados a través de esta ecuación. Ya, eso menciona el texto. A través de esta ecuación. Y esta ecuación es los factores de influencia cuadrada, ¿ya? Este es factor de influencia cuadrada, se interpolan con la continua, ¿ya? Que es esta, a través de esta ecuación, ¿ya? A través de esta ecuación, dando como resultado una gráfica, ya, esto no es en el texto, pero vamos a graficarlo, una gráfica con dos picos, ¿ya? Con dos picos. Y eso lo vamos a representar, ¿ya? Lo vamos a representar con las siguientes ecuaciones, ¿ya? Primero, se va a reorganizar esta ecuación, ¿ya? Se va a reorganizar esta ecuación de la siguiente forma, ¿ya? Los factores de influencia rectangular, R, ¿ya? Que son esta gráfica, va a ser los factores de influencia cuadrado, ¿ya? Más 1 sobre 9, representando el valor de 0.111, 1 sobre 9. El factor de influencia en la condición continua menos el factor de influencia en la condición cuadrada, multiplicado por L sobre B menos 1. ¿Ya? Estos, un noveno por L sobre B menos 1 se va a denominar el ratio o la relación
¿ya? R, ¿ya? De tal forma de que esta ecuación quede, ¿ya? Esta ecuación quede como esta, ¿ya? Como esta ecuación. ¿Ya? El factor de influencia en la condición rectangular, va a ser igual al factor de influencia en la condición cuadrada más, ¿ya? El factor de influencia en la condición continua menos el factor de influencia en la condición cuadrada multiplicado por este ratio. La relación que es L sobre B menos 1 dividido entre 9. ¿Ya? Esta condición rectangular fluctúa, ¿ya? Entre la condición cuadrada y la condición continua. Si el valor de L sobre B es cercano a 1, esta gráfica va a tender hacia lo que es una condición cuadrada, pero si es más cercano a la condición continua, pues se va a acercar más, ¿ya? En una interpolación de este tipo, ¿ya? Si asumimos que L sobre B es igual a 1, ya vean que acá el ratio sería 0, ¿ya? Para una condición continua, y el factor rectangular, ya que R es 0. Pero si L es igual a 10, 10 menos 1 sería 9, 9 entre 9, el ratio sería 1. Entonces, el factor de influencia rectangular sería el cuadrado más el continuo menos el cuadrado. Y estos dos términos se eliminarían y el factor de influencia rectangular sería el continuo. ¿Ya? Entonces, es una interpolación entre ambas condiciones, entre ambos extremos, en función de que L sobre B sea mayor a 1 y menor a 10. ¿Ya? Si es muy cercano a 1, pues se va a parecer mucho a la condición cuadrada. Y si es muy cercano a, eh, a 10, pues se va a parecer más a una condición continua. ¿Ya? Ya. El esfuerzo efectivo vertical, ¿ya? En la ecuación del factor de influencia pico, por definición dice, es la presión de sobrecarga efectiva previa a la carga de fundación. ¿Ya? Entonces, es en condiciones iniciales, antes de la construcción de la fundación. ¿Ya? Por su definición, que lo define Schmerman, es en condiciones iniciales. ¿Ya? Y continuando, Schmerman solamente dejó esto, ¿ya? Y el ingeniero Salinas lo replicó, ¿no? Pero queda la duda de cómo utilizar esta parte y queda la duda de cómo hacer el procedimiento ahora, ¿ya? Y para eso vamos a repasar el procedimiento
Vamos a repasar el procedimiento, ¿ya? Para el caso rectangular, ¿ya? Cuando L sobre B está entre 1 y 10. El paso 1 se mantiene, ¿ya? Que es el cálculo de la carga neta, ¿ya? El paso 2 se mantiene, que es el cálculo de los coeficientes, ¿ya? El paso 3, aquí es donde tenemos que tener cuidado, ¿ya? Porque ahora la situación es que L sobre B es mayor a 1 y es menor a 10, ¿ya? Y es una condición rectangular donde el texto menciona que hay que hacer una interpolación. Entonces hay que hacer una interpolación de ambas curvas y para eso necesitamos calcular ambas curvas, ¿ya? Se calcula, se grafica, ¿ya? El paso 3 era graficar el factor de influencia versus profundidad relativa. En este caso, la condición se grafica ambas gráficas en el mismo lado, ya en el mismo problema, porque vamos a necesitar, ya, vamos a necesitar el factor de influencia en condición cuadrada y el factor de influencia en condición continua. Por lo tanto, hay que identificar estas dos gráficas. Y para eso se calcula el factor de influencia pico en la condición continua, donde cae esta, y se identifica también el factor de influencia pico en la condición cuadrada. Ambas gráficas tienen que estar graficadas en un factor de influencia versus profundidad relativa y estos términos deben estar calculados, o sea, deben estar identificados. ¿Ya? Para el paso 4, donde se aplica las 4 reglas, ¿ya? Aquí hay que tomar en cuenta que la gráfica en la que se trabaja no es ninguna de estas dos, sino que es en una gráfica interpolada que tiene dos picos, ¿ya? Tres trayectos. En las anteriores se tenía solamente dos trayectos, ¿ya? En esta se tiene tres trayectos. Se tiene el trayecto inicial hasta el pico de la condición cuadrada. Hay un trayecto entre el pico de la condición cuadrada y el pico de la condición continua. Y de ahí se retorna a cero en alguna profundidad, ¿ya? Una profundidad z, que está en función de la relación L sobre B, ¿ya? Esa profundidad z es esta. Es esa ecuación, ¿ya? No, no está en su texto, eh, pero es esa ecuación. Pueden anotarla, pueden sacarle screenshot, ¿ya? Y es una profundidad relacionada, con la profundidad a la cual la gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa en la condición rectangular alcanza el valor de 0. ¿Ya? A esa profundidad el valor es 0 para la condición rectangular.
que es un dato que necesitamos para aplicar las 4 reglas. Aquí en esta fórmula se ve que entra el ancho B, ya, 4 veces el ancho B, el factor de influencia pico, ya, este valor, el valor de influencia pico en condición cuadrada, ingresa el valor pico en la condición continua, ¿ya? Y también entra el ratio, la relación R, ¿ya? Y en el denominador 2 veces el factor de influencia en la condición cuadrada más el factor de influencia en la condición continua menos 2 veces el factor de influencia cuadrada, multiplicado por el ratio. Una vez calculado este valor, se procede a aplicar las 4 reglas sobre lo que es la gráfica del factor de influencia en condición rectangular. ¿Ya? Un momento, por favor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cuando hay este paso 4, aquí se aplican los 4 pasos, ¿no? Hay un límite superior, hay un límite inferior donde la gráfica del factor de influencia versus profundidad relativa es 0, en este caso es en la profundidad Z donde se ha calculado. Hay un límite en cambios de estratos, ¿ya? Esa es la tercera regla. Y la cuarta regla es que tiene que haber límites en los picos o en el pico. En este caso hay 2 picos, ¿ya? Entonces, este es el detalle para combinar los factores de influencia en condición rectangular. Y de ahí se continúa el paso 5 y el paso 6, que es el cálculo de la sumatoria, porque ya están definidos los subestratos, y en el cálculo del factor de influencia representativo, ¿ya? El factor de influencia representativo de cada estrato, lo que se aplica es calcular el factor de influencia digamos, si este es el estrato, si este es el estrato de abajo, y la profundidad relativa, la profundidad en la cual es representativa es esta, ¿ya? Hay que calcular este valor, hay que calcular el factor de influencia rectangular, hay que calcular el valor del factor de influencia continuo y el valor del factor de influencia cuadrado y aplicar esta ecuación, esta interpolación para poder obtener este valor. ¿Ya? Eso es lo que se añade, ¿ya? En el paso número 5, en el cálculo de este término. En el cálculo de este término necesitamos saber el valor del factor de influencia en la condición rectangular. ¿Ya?
y el valor del factor de influencia en la condición rectangular viene dado por esta ecuación. ¿Ve? La condición rectangular. ¿Ya? La condición rectangular es la combinación de estos valores, ¿ya? Y esos valores se dan en la misma profundidad. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo ahora. ¿Ya? Este ejemplo lo voy a subir en la tarde, ¿ya? Para que se tiene una zapata rectangular de 4 metros de base y 10 metros de longitud, fundada a 6 metros de profundidad, en arena con características señaladas en la figura 9. El nivel freático en condiciones iniciales se encuentra a 2 metros y las condiciones finales es 4 metros. La zapata está sometida a una carga de 2000 kilonewtons y se pide calcular eh, el asentamiento por las ecuaciones deducidas por el método de Schmer. ¿Ya? Entonces, acá se tiene una condición de una zapata que soporta 2000 kilonewtons, el peso alrededor de la columna es 20, hay una condición inicial, condición final, tenemos las dimensiones de la zapata y la arena es una sola arena, ¿ya? Y la condición es una zapata de 4 por 10 metros, eso da una relación de L sobre B de 2.5, ¿ya? Entonces es una condición rectangular y se da unos valores, ¿ya? De módulos de elasticidad, ¿ya? Esto lo vamos a ver con calma en esta parte. Entonces, como paso número 1 es calcular la carga neta, ¿ya? En el cálculo de la carga neta se calcula la carga bruta como la sumatoria de fuerzas dividido entre áreas, ¿ya? De todos los pesos que están por encima de la zapata, ¿ya? Y en las condiciones finales de la presión de poros, de la altura piezométrica de la condición final. ¿Ya? Es aquí donde se halla el esfuerzo efectivo vertical en condiciones finales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Un momento. ¿Ya? Entonces, en este paso 1 es el cálculo de la carga neta. ¿Ya? Se necesita la sobrecarga efectiva inicial menos la presión de poros en condiciones iniciales para tener la sobrecarga efectiva inicial, ¿no? Que acá se calcula según las condiciones, para obtener el cálculo de la carga neta, ¿ya? Mm, Luego, como paso 2, ¿ya? Como paso 2 está el cálculo de los coeficientes, ya que en este caso lo puso al final, pero para mantener nuestros procedimientos, vamos a ver el cálculo de los coeficientes que está en relación de la sobrecarga efectiva inicial dividida entre la carga neta. Holz aconseja tomar coeficiente 2 igual a 1 y el factor de C3, el factor de forma, ¿ya? Acá sí cambia porque la relación L sobre B es 2.5, ¿no? Y se verifica que este valor que salga sea mayor a 0.73 y sale 0.95, sí. Entonces, el paso número 2 es este. El paso número 3, ya el paso número 3 es graficar, ¿ya? Graficar, graficar el factor de influencia versus profundidad relativa de ambos casos,
¿ya? De ambos casos, tanto para la fundación cuadrada como para la fundación continua. ¿Ya? Entonces, en este caso, vean que se grafica la gráfica en función de la profundidad relativa, que aquí sería 0 en profundidad relativa. Okay, esta es la profundidad relativa sería 0. Y a partir de aquí se grafica el factor de influencia versus profundidad relativa. Y en profundidad relativa sería 0, ¿ya? 0. Y como el ancho B es 4 metros, esto va de 0 a B medios, en la profundidad sería de 6 a 8, 2 metros, y va hasta 2 veces B, que sería 14, ¿ya? ¿Cuál es el valor de factores de influencia? Cuando es profundidad relativa 0, es valor de 0,1, ¿ya? Va hasta el pico de condición cuadrada y retorna hasta 0 a esta profundidad, ¿ya? Y este valor pico de la condición cuadrada lo calcula acá, ¿ya? Para la condición cuadrada se tiene que calcular este valor, donde hay que calcular el esfuerzo efectivo vertical previo a la fundación en condiciones iniciales, ¿ya? En este caso, es a una profundidad de 8 metros, ¿ya? Y da ese valor. ¿Ya? Entonces, acá se calcula el esfuerzo efectivo vertical para la condición cuadrada, de tal forma de que se calcula el factor de influencia pico para la condición cuadrada. De la misma forma, hay que calcular y graficar en la misma gráfica, ¿ya? El factor la gráfica del factor de influencia versus profundidad de la condición continua, ¿ya? En este caso, empieza con 0,2 y va hasta la profundidad de ancho B hasta un pico y de ahí retorna a 0 hasta la condición de 4 veces B, ¿ya? Que en este caso sería 16 más 6 metros de nivel de fundación sería 22, ¿no? Por eso es que llega hasta la profundidad de 22 o en profundidad relativa sería 16. ¿Listo? Y para completar se calcula el factor de influencia pico en la condición continua, que es calcular el esfuerzo efectivo vertical a esta profundidad, ¿ya? Y eso es el cálculo que realiza acá, a la profundidad de 10 metros, ¿no? Ancho B más el nivel de fundación, 6 metros, es a la profundidad de 10 metros, tomando en cuenta la posición del nivel freático en condiciones iniciales. Acá da la casualidad que salen parecidos, ¿ya? Uno es 5,98 y el otro es 5,89, pero eso es muy raro, ¿ya? Entonces, este es el factor de influencia pico en la condición continua y es el factor de influencia pico en la condición cuadrada. Y el paso número 3 que habíamos mencionado, ¿ya? Para entrar al paso número 4, tendríamos que calcular esta profundidad Z, ¿ya? Tomando en cuenta de que la interpolación de estos dos gráficos nos da una gráfica con dos picos, ¿ya? Y para eso se calcula el ratio, ¿ya? Que es la relación L sobre B menos 1 dividido entre 9. Y se calcula, ¿ya?
se calcula la profundidad Z, ya la profundidad Z, ya la profundidad Z, que es 4 veces B por el factor de influencia en la condición cuadrada, que sería este 0,598, más el factor de influencia en la condición continua, 0,589, menos el factor de influencia cuadrado, 0,589, por el ratio, ¿ya? Este valor dividido entre 2 veces la condición cuadrada, más una vez la condición continua, menos 2 veces la condición cuadrada, multiplicado por el ratio. De tal forma que se calcula esta profundidad en 8,717 metros, ¿ya? Que es el valor de la profundidad relativa, ¿ya? Entonces, la profundidad relativa acá es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y la profundidad relativa de 8,717, ¿ya? Que esa es la profundidad en la cual la gráfica de factor de influencia en condición rectangular toca a cero, ¿ya? Ya toca a cero. Empieza aquí con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y esta profundidad 8 punto tantos, ¿ya? Y sobre esta gráfica con dos picos, se realiza lo que es las cuatro reglas, que tienen que ver un límite en la parte superior, un límite en la parte inferior que está definido por esta profundidad Z, un límite en los cambios de estrato, ¿ya? En esta profundidad hay un cambio de estrato, diferentes módulos de elasticidad, ¿ya? Diferentes módulos de elasticidad. Y la cuarta regla que es, debe haber un límite en los picos, ¿ya? Aquí hay un pico, ¿ya? Se confirma este. Y aquí hay un segundo pico, ¿ya? Porque es otra pendiente. Y a pesar de que es en el mismo estrato, ¿ya? Pero aquí hay un límite porque en la profundidad de B hay otro pico, ¿ya? Entonces, aquí hay un subestrato, dos subestratos, tres subestratos, cuatro subestratos. ¿Listo? Y aquí se continúa con el paso número 5, que es el cálculo de los espesores, que están definidos por estos subestratos, multiplicado por los factores de influencia dividido entre los módulos de elasticidad. ¿Ya?
¿De dónde sale el factor de influencia? ¿Ya? Por ejemplo, se calcula, ya, por ejemplo, se tiene establecido cuánto es el espesor de ese estrato y se calcula dónde es la profundidad representativa de ese estrato, que es a la mitad de este estrato, y para esta profundidad se calcula el factor de influencia en la condición cuadrada, el factor de influencia en la condición cuadrada y el factor de influencia en la condición continua, ¿ya? Para que, utilizando la ecuación de interpolación, nos dé el factor de la influencia en la condición rectangular. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. El control de asistencia está habilitado. La duda que tiene su compañera es ¿qué valor hay entre 0,1 y 0,2? ¿Ya? Es un valor por aquí, por allá. Este valor no interesa. Lo que sí interesa es que este va hasta un pico que está entre el valor del pico cuadrado y este valor de acá. ¿Ya? Y de ahí va hasta un valor intermedio entre estos dos, por acá. Pero sí o sí hay que calcular la profundidad Z. ¿Ya? Esta gráfica tiene que ser relativa, o sea, no tiene que tener valores acá. No es necesario calcular los valores. Lo que sí es necesario es ubicar estas profundidades, que es en los picos, y la profundidad Z. ¿Ya? ¿Se ha entendido, Deyanira? ¿Ya? Si no hay más dudas, aquí quedaríamos. ¿Ya? El día de mañana, temprano, vamos a tener la práctica número 3 con respecto al ejercicio, a los ejercicios relacionados con L sobre B igual a 1 y L sobre B mayor a 10. ¿Ya? No vamos a tomar el examen con L sobre B igual a una condición rectangular porque el día de hoy hemos visto eso. ¿Ya? Voy a subir más adelante, en el transcurso de la tarde, el, el, el ejercicio que hemos visto. ¿Ya? Bueno, los espero mañana. Hasta luego.